En un minuto más comenzamos. Les recordamos que estamos arrancando el diálogo número 2, infraestructura urbana más segura, experiencias locales sobre urbanismo táctico. Bienvenidas y bienvenidos todos. Les repito, muchas gracias a todas y todos por el tiempo el día de hoy. Pues pasaremos rápido y directamente a lo que nos interesa el día de hoy. Les vamos a platicar el día de hoy sobre el urbanismo táctico en la Ciudad de México como parte de una política pública que nos va a permitir mejorar la infraestructura vial y la seguridad vial aquí en la ciudad. Nos hemos cuestionado mucho a lo largo de los años y en la parte técnica, la parte social, incluso la gente, los vecinos siempre nos preguntan, ¿cómo urbanismo táctico? ¿A qué te refieres? ¿Qué estás hablando? ¿No? Y ha sido difícil definirlo a lo largo del tiempo, ha sido difícil pensar en siempre una definición, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas siempre son proyectos exitosos que tienen como objetivo mejorar la infraestructura vial, mejorar la seguridad vial y sobre todo que tratan de contribuir a la calidad de vida de la gente, de los y las ciudadanas, de los y las niños y de todas las personas que vivimos y habitamos y caminamos y circulamos la ciudad en el día a día en nuestros trayectos diarios. Vamos a ir directamente a los ejemplos. Lo voy a centrar en 4 ejes particulares. El primero es recuperar la ciudad, desde lo más básico. La Plaza de la Marimba es el remanente de una calle. Con la construcción del Metrobús y la ampliación de una de las estaciones del Metrobús aquí en la ciudad, se cerró a la circulación. En la imagen del lado izquierdo todavía podemos ver ahí 2 vehículos que continuaban, atravesaban la avenida Insurgentes. En 2017 se comienza la construcción de la ampliación de esta estación y con ello se cierra la circulación. Ya vemos a los autos desviándose porque ya no iba a haber este tránsito. En el Día del Peatón, en 2019, nos pensamos en qué podemos hacer, qué espacios teníamos ahí remanentes, qué espacios teníamos perdidos, con los cuales pudiéramos empezar a trabajar y empezar a jugar para recuperarlos, ¿no? Y este fue uno de ellos porque ya era un espacio que no estaba siendo utilizado más que nada para estacionarse. Lo dibujamos, empezamos a juguetear, dijimos vamos a pintar, se dibujaron unos conejitos, no teníamos mucho material tampoco, teníamos pinturas solo de tránsito, entonces tenemos ahí colores muy, muy clásicos, muy básicos, y del lado izquierdo tenemos a las primeras personas que lo empezaron a utilizar. Fue una familia que compró una pizza ahí en la esquina, en el establecimiento que estaba, y vio, le llamó la atención lo que estábamos haciendo y nos preguntó si podían ya utilizar este espacio. Le dijimos, por supuesto que sí, les habilitamos y les pusimos una mesa y unas sillas para que puedan empezar a sentar.
Esta es una de las cosas más importantes y es una de las cosas que más nos gusta de cuando trabajamos en el espacio público haciendo este tipo de intervenciones. La gente las empieza a reconocer, la gente las empieza a utilizar y se empieza a apropiar de ellas. La gente empieza a reconocer que este espacio que se está ganando es para todos ellos y para todas ellas, ¿no? Para los y las niñas y que están ahora viviendo este espacio. Pero, pues bueno, el urbanismo técnico no se quedó allí. También pensamos en de años más adelante, en 2020, dijimos, ¿qué podemos hacer para continuar recuperando nuestra situación? Tenemos que continuar mejorando este entorno y se pintaron ahora una cebra. Se continuó con el espacio que ya se tenía, se hizo la intervención en 2019, pues bueno, se finalizó, ya no se quedó el mobiliario permanente. Dijimos, este espacio tiene que continuar ganándose para poder mejorar este espacio que teníamos ahí perdido y qué teníamos que hacer para poderlo todavía visualizar aún más y enseñar y mostrar todavía aún más. Pues empezamos a pintar ahí. Estamos muy cerca de la zona rosa, entonces el tema de la sensibilidad con la diversidad sexual pues era importante y era muy visible en esta parte, ¿no? La gente habitaba este lugar, ¿no? En años anteriores se había tenido miedo, yo me atrevo a decir, se había tenido miedo a poder intervenir con otros colores, ¿no? Usualmente poníamos el colorcito del azul, el verde, algo que no fuera tan, tan llamativo, y decíamos, no, y pues, hay que intentarlo, que no genere controversia. Pero también el urbanismo táctico se trata de eso, de generar una controversia que nos ayude a repensar la ciudad, que nos ayude a pensar en qué es lo que vamos a poder hacer para que cambiemos en cómo la estamos viviendo y cómo la vamos a intervenir para mejorar. Les voy a poner un videito rápido de cómo terminó la intervención. Aquí ya vemos, del lado izquierdo se terminó construyendo porque con la alcaldía, con placemaking, con unas donaciones de mobiliario, con pintura, con la Secretaría de Obras y Servicios y con la Secretaría de Movilidad, trabajamos todos en conjunto porque es otra de las características que es muy importante del urbanismo técnico, que empiezas a trabajar en conjunto con otras dependencias, con otras entidades públicas, privadas, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales. La propia gente empieza a donar cosas, empieza a decir, oye, ¿y si yo traigo una plantita, si yo traigo algún elemento, lo podré poner? Claro que sí. Este espacio es para todas y todos. Otro caso ya un poco más crecido es colaborar para la ciudad. Como bien les decía, urbanismo táctico también se trata de trabajar en conjunto, de trabajar con la mano de las y los vecinos que viven en las colonias, porque no se trata solamente de llegar y empezar a intervenir lugares que no son nuestros, o que, bueno, si bien nosotros vivimos esta ciudad, los espacios en los que llegamos a intervenir también son de todos los vecinos y las vecinas que habitan ahí en el día a día, que salen a barrer sus calles, que salen a caminar, que salen a la tienda, que llevan a los niños y las niñas a la escuela, que llevan al papá a la consulta médica, que viven estos espacios. Este proyecto en particular ya surgió a partir de de los recursos emanados con el sistema de parquímetros de la Ciudad de México, y bueno, para no hacerles el cuento muy largo, pues se decidió a través de un comité de transparencia que se hiciera este proyecto, ¿no? Si bien hay un representante vecinal con el que nos acordamos y realizamos todas las gestiones y pudimos hacer el planchado de toda la parte administrativa, pues bueno, no solo es llegar y hacer la gestión y decir yo traigo mis permisos y yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Se trata también de trabajar en conjunto con estos espacios. ¿Qué pasó aquí? Los vecinos que vivían en el entorno inmediato nos empezaron a decir, esta obra no la queremos. Y nos dijeron esta frase, ¿no? Esta obra ha sido impuesta desde el escritorio y no ha sido basada en el estudio ni la observación de los flujos peatonales y vehiculares naturales de la zona. Ellos empezaron a defender el espacio. Y entonces, ¿qué es lo que sucede también? ¿Qué es lo que empieza a pasar? Que el urbanismo táctico hace que la gente salga, que la gente reclame y diga, oye, vamos a hacer algo, queremos que se haga distinto, no han estudiado, piénsalo de una forma distinta, y entonces empezamos a generar participación ciudadana en muchos sectores de la ciudad, ¿no? En muchos sectores de la población, en otra población que normalmente no ha estado acostumbrada a participar de manera activa. Entonces, con este proyecto les dijimos,
ok, este es el proyecto, vale, lo traemos ya diseñado, traemos ya dibujado, lo traemos ya con las modelaciones digitales de los radios de giro, de los vehículos de largas dimensiones, para que pueda dar la vuelta un camión de bomberos, el transporte de carga que tiene que venir a proveer los servicios y los bienes a sus colonias y demás. Y le dijimos, hagamos la prueba entonces, por medio de la cual podamos enseñarles cómo va a funcionar, cómo vamos a poder medir estas dinámicas y vamos a poder tener mediciones claras. Y les dijimos, vamos a colocar elementos con los cuales podamos medir de manera clara y de manera rápida qué es lo que se puede pasar. Y les dijimos, hagamos la prueba, vecinos, queremos mostrarles cómo esta solución, no se las queremos venir a imponer, pero sí necesitamos trabajar, realizar el trabajo al que estamos encomendados como servidores públicos para mejorar la ciudad, para ejercer los recursos que tenemos, para mejorar los entornos de todas estas vecinas y vecinos, de todas estas colonias, y entonces con ello poder cambiar la ciudad también. Les dijimos, permítanos hacer esto, vamos a colocar esto, esto es barato, al final no nos costó nada, porque todos estos materiales ya los teníamos. Entonces, ¿qué sucede? Que también es una intervención que no nos costó, ¿no? De alguna forma es un urbanismo táctico que pues, no terminó en la pintura, sin embargo, sí nos permitía colocar estos elementos, empezar a hacer mediciones, muevo el cono para acá, muevo el cono para allá, lo amplío, lo reduzco, híjole, ya no me dio el camión, lo puedo empezar a empujar y casi que sobre eso le podemos decir al personal de topografía, oye, empiézame a marcar esto porque ya vimos que esto funciona, que el flujo es tal, que ta. Estas mediciones se realizaron durante toda una semana, durante todo el día. Lo dejamos todo el día y había personal todo el día, todos los días, viendo qué cosas estaban funcionando, qué cosas estaban fallando y qué cosas teníamos que mejorar también. ¿Esto en qué derivó? En que los vecinos dijeran, ok, ya vimos que el proyecto que ustedes traen funciona, que el trazo que ustedes traen está funcionando, ¿vale? Y entonces con esto nos permitieron hacer la obra que ya traíamos encomendada a realizar. Tuvo sus ajustes, si pueden ver, eh, los vértices de las entradas de las glorietas y algunas de esas cosas no resultaron en la misma geometría que se construyó al final, porque logramos contribuir y logramos colaborar de manera conjunta con unos y otros para poder tener un mejor proyecto. Entonces, esto también es urbanismo táctico, colaborar para mejorar la ciudad. Otro ejemplo, al igual que la ciclovía de Guadalupe que nos presentaba Mercedes hace unos momentos, la ciclovía de Insurgentes. Nos hemos dado cuenta y es muy afortunado que desde el servicio público en las ciudades más pequeñas, más grandes, con un contexto social distinto, un contexto urbano distinto, que empezamos a pensar que el urbanismo táctico no es solo llegar y pintar los colores de una intersección. Si bien esto funciona y podemos ver que nos ayuda a recuperar la ciudad, como les decía en el primer punto, en el urbanismo táctico también nos empieza a ayudar porque empieza a funcionar como una herramienta que nos va a permitir también trabajar en otro tipo de soluciones, ¿no? Va a ser una herramienta que nos va a permitir visualizar otra forma de medir cosas, ¿no? Sin que pensemos en vamos a construirlo, híjole, y luego ya voy a tener que ver qué tengo que corregir. Hay que cambiar eso. Y también a través del urbanismo táctico, recuperando la ciudad y colaborando para la ciudad, podemos empezar a transformarla para bien, transformarla para mejor. La ciclovía Insurgentes, al igual que otras ciclovías emergentes en la ciudad, y como les mencionaba, el caso de Mercedes en Zapopan, empezó como una alternativa de movilidad por medio de la cual nosotros pudiéramos ampliar la forma en la que las y los ciudadanos se pudieran transportar y se pudieran mover y desplazar en la ciudad de manera constante, de manera segura no solo en la parte de salud pública, sino también segura en la parte de seguridad vial, ¿no? Que ese es el eje, al final de cuentas, del urbanismo táctico que hemos estado realizando. Buscamos mejorar la seguridad vial. En este caso, ¿qué decíamos? Aquellos que éramos un poco más osados para andar en la bici, decíamos, pues sí, yo sí me he aventado Insurgentes, pero sabíamos que la dinámica de la avenida es muy complicada.
La dinámica de la avenida hace unos años antes de la ciclovía, pues era rápida, era con muchas dinámicas, carga-descarga, ascenso y descenso. Si tú ibas en la bicicleta, tenías que abrirte, cerrarte, ya te subiste la banqueta, el bache, la coladera, un sinfín de cosas, ¿no? Empezamos a monitorear, empezamos a ver qué cosas. Y desde la propia experiencia que nosotros ya teníamos también, andando en la bicicleta, escuchando a la gente que andaba en bicicleta, viendo, dijimos, tenemos que hacer tales dimensiones, tenemos que hacer elementos que protejan a los ciclistas que andarán por allí, y buscamos una forma en la que podamos de alguna forma reciclar elementos que ya teníamos en esta administración. Es decir, no tuvimos que comprar absolutamente nada. Colocamos dovelas que teníamos de obras que ya no estaban en curso, colocamos confinamientos también que ya estaban en otros lugares y que se habían reciclado. Dijimos, tráetelos, vamos a empezarlo a colocar. Entonces tampoco fue una intervención pues, para nada cara. Más bien fue una cuestión de logística. Entonces, a partir de 2020, pues se implementó la ciclovía con 40 kilómetros en ambos sentidos, ¿no? Pero el urbanismo táctico para este caso no implicó solo pintar, mejorar y redistribuir la ciudad, sino también implicó empezar a sensibilizar a la gente, empezarles a hacer notar, empezarles a enseñar y explicar, oye, tienes que respetar la ciclovía, ¿no? Y ha sido un trabajo constante que a la fecha continúa siendo así, ¿no? Pero entonces, de la mano del punto anterior, colaborando, no solo con la ciudadanía, sino colaborando entre las diferentes entidades públicas, nos empezamos a repartir las tareas. Oye, hay que trazar, oye, hay que diseñar, hay que revisar, hay que ir a sitio, hay que ir a pintar, hay que continuar vigilando. Entonces, distintas partes de la administración nos coordinamos para colaborar, para que pudiéramos hacer funcionar esta intervención, para que pudiéramos hacerla funcionar en el sentido de que tuviera un impacto positivo, tuviera el impacto y buscara y llegar al objetivo al que estaba destinado, que era brindar una alternativa de movilidad de manera segura y de manera continua, y que fuera sobre todo una alternativa en esos tiempos en los que, no me dejarán mentir, fue difícil para todas y todos nosotros, ¿no? Entonces, adicional a eso, ¿qué dijimos? ¿Qué otras herramientas tenemos dentro de las políticas públicas que ya existen en la ciudad, dentro de los programas públicos que ya existen en la ciudad? Pues teníamos Ecobici. Les dijimos a la gente, inténtalo, pruébalo, ayúdanos con tu uso a que podamos medirlo, porque es otra de las cosas importantes, ¿no? No va a ser solo llegar, o no ha sido solo llegar, pintar y decir, fantástico, ya lo hicimos, sino también significa un trabajo continuo y constante, y más adelante de continuar midiendo e ir sobre todo cuestionándote qué cosas puedes hacer mejor para las siguientes intervenciones, qué cosas puedes hacer mejor de esta intervención y qué cosas tienes que corregir, porque también se vale corregir. Se vale corregir porque te das cuenta y mides y puedes realizar ajustes que van a permitir que el proyecto sea mejor. Entonces, con estos usos, tanto de la gente que empezó desde el primer día, dijo, fantástico, ya por fin se hizo la ciclovía Insurgentes, fantástico, me están prestando un ecovicio, o la gente que decía, oye, pues a ver, vamos a ver qué tal. Entonces empezó a haber usos, empezó a haber aforos que nos permitieron entonces decir, no, ¿sabes qué? Lo puedo hacer corto, lo puedo hacer amplio, tengo que hacer un tramo compartido, como ahora ya resulta, ¿no? Y un sinfín de cosas. La Secretaría de Obras, en conjunto con la Secretaría de Movilidad y con apoyo de otras alcaldías en las que pasaba esta ciclovía, pues se realizó el balizamiento, ¿no? Y entonces esa fue la primera parte, empezar a trabajarlo de esta forma. Pero no solo se quedó allí, también una vez que ya teníamos esto, en los años subsecuentes comenzamos a decir, esto ya funcionó y tenemos los datos para poder decir, se puede ejecutar de manera definitiva. Entonces el urbanismo táctico nos permitió lograr un proyecto que hace 4 años me atrevo a decir que era inimaginable, que cualquier persona que no hubiéramos pensado nosotros, quiero hacer una ciclovía Insurgentes, nos hubieran dicho, estás loco, ¿cómo vas a quitarle un carril a Insurgentes? La capacidad vial que tiene Insurgentes, esto, aquello, y un sinfín de cosas que nos hubieran debatido, no hubiéramos tenido los datos que afortunadamente el urbanismo táctico que realizamos nos permitió obtener.
Entonces, el urbanismo táctico nos permitió cambiar la visión de la ciudad, y no solo para los planeadores y la administración pública, sino también para la gente que la vive, ¿no? Ahora cada vez hay más gente. Aquí vemos 3 imágenes comparativas. El antes, hace 4 años, en donde no había ciclovía. En la parte en medio tenemos la ciclovía emergente ya semi-implementada, y a la parte derecha tenemos ya la ciclovía definitiva. Ahora, otro ejemplo que también es importante y que también viene de estas intervenciones de urbanismo táctico, un poco más tranquilas, pasivas y demás, ¿no? Ciudad al aire libre nos permitió repensar la ciudad. Ciudad al aire libre nos permitió salir a la calle como un programa que buscara contribuir a la mejora y a la reactivación económica de la ciudad, del sector restaurantero principalmente, para que en pandemia empezábamos a aumentar el aforo que ha permitido a que la gente pudiera salir y que estuviera en un entorno seguro. De la misma forma que la ciclovía Insurgentes nos permitió hacerlo de una forma distinta y hacer algo que antes hubiera sido impensable, Ciudad al Aire Libre nos permitió también salir y empezar a ganar cajones de estacionamiento. Empezar a ganar cajones de estacionamiento que antes hubieran dicho, ¿cómo vas a quitar estacionamiento en Polanco, donde hay una saturación increíble, donde hay ocupaciones altísimas? Nos permitió salir y nos ayudó a poderles mostrar cómo era posible salir y que hubiera un equilibrio entre todo esto. Ahora, Ciudad al Aire Libre también nos permitió generar ciertas reglas en particular, ¿no? Tenemos ejemplos muy claros, ¿no? Tenemos los ositos de Polanco, que entonces, ¿qué nos permitió Ciudad al Aire Libre? Mandar el urbanismo táctico a un sector de la población que no era el técnico, no era el que diseña, no era el que planea la infraestructura vial, que no es esto. Son los comerciantes que empezaron a pensar, ¿cómo puedo hacer mejor este pequeño espacio de ciudad que ahorita tengo a mi cargo? Los empiezas a ser partícipes de la forma en la que tienen que mejorar también su ciudad y de la forma en la que el papel que ellos tienen activamente en la imagen de la ciudad y sobre todo también en la seguridad vial, porque se empezaron a dar cuenta, afortunadamente y sin pensarlo, se empezaron a dar cuenta de cómo la velocidad de los autos hacían que sus comensales estuvieran inseguros. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Decían, oye, no manches, tengo que ir más lento. Cuando yo manejo y paso por nuestros establecimientos y paso por las calles, tengo que ir más lento. Entonces, ¿qué nos permitió esto? Fantástico. Empezamos a cambiar el paradigma y empezamos a meter en su mente el baja la velocidad, porque esto va a mejorar la calidad de vida y va a mejorar la seguridad vial en estas calles. Pero no nos quedemos solo con la imagen fantástica, con una gran inversión de Polanco, de la Roma, de estas otras colonias. Vayámonos a un ejido, a un pueblito originario. Oscar, te quedan 2 minutos. Esto fue en Santa Úrsula, Coapa. Entonces la gente también empezó a pensar en el urbanismo táctico como una forma de ganar un pedacito de ciudad para salir a la calle y disfrutarla un poco más, ¿no? Entonces esto fue desde el macro hasta el mínimo y a todos los sectores de la población, y fue urbanismo táctico para la ciudad y para toda la gente. Pero no nos quedemos solo con el urbanismo táctico como este tipo de intervenciones de colores, de la infraestructura vial y demás, ¿no? El urbanismo táctico también se trata, y que creo que todos aquellos que hemos participado no me dejarán mentir, el urbanismo táctico se trata de colaborar todos, de divertirte, de estar en la noche quemándote las pestañas, desvelándote, de trabajar en conjunto, ¿no? Vemos personas que tienen niveles importantísimos de toma de decisión en la ciudad, con cargos muy importantes, trazando. En la foto alguna de estas personas tienen un cargo muy alto en la ciudad, y aún así eso no le impidió llegar y participar también con nosotros, ¿no? Pero también eso no es importante al final de cuentas, porque de la misma forma en la que la persona que trabaja en la alcaldía realizando el balizamiento, lo mismo lo puede hacer un director general o un subsecretario pintando y divirtiéndose en la calle. El urbanismo táctico nos permite repensar la ciudad desde una perspectiva no solo técnica, sino también de participación ciudadana colaborativa y sobre todo un sentido humano que la ciudad siempre va a agradecer. Muchas gracias a todas y todos por el tiempo.